Bueno, iniciemos esta grabación. Vamos a hablar de rectificadores, filtros de salida de los rectificadores y el circuito de regulación. Todo esto lo vamos a hacer con el fin de hablar de las aplicaciones de los diodos. Aquí hablaremos entonces de diodos de propósito general que lo usamos como rectificadores, y estaremos hablando también de el diodo Zener, que entra en la parte de regulación. Entonces, empecemos primero por los rectificadores. Existen en primera instancia rectificadores de media onda que ustedes se puedan poner con el circuito. Miren este circuito que tiene una fuente de voltaje. Pónganse ustedes el voltaje que sale del toma corriente. Tienen un transformador con lo que ustedes podrían convertir con ese transformador esos 110 voltios en lo que quieran, en 10 voltios, en 15 voltios, en 20 voltios, lo que quieran, pero sigue siendo voltaje AC. Entonces, como sigue siendo voltaje AC, entonces puede ser necesario rectificarlo. La mayoría de circuitos electrónicos funcionan es con voltaje DC. Entonces esta presentación va a llegar básicamente desde que empiezas con un voltaje AC hasta que terminas con un voltaje DC, y esa es tal vez la aplicación más sencilla de los diodos, que empieza por el rectificador. Entonces está en primera instancia el rectificador de media onda, que si se puede dar cuenta no es más que un diodo conectado en serie con la resistencia de carga. La resistencia de carga viene siendo cualquier cosa, cualquier circuito el que yo necesite alimentar con un valor específico o con un voltaje específico. Entonces dense cuenta que aquí en BS básicamente lo que tenemos es una señal de corriente alterna, una señal senoidal con una magnitud BM como voltaje pico. Entonces esta señal de voltaje pico BM en el ciclo positivo, entonces el diodo actúa como si fuese un cortocircuito. Por lo tanto, el voltaje BS se ve reflejado directamente en la resistencia de carga. Por lo tanto, el voltaje de salida no va a ser más que exactamente el mismo voltaje BS, pero en el lóbulo positivo. En el semiciclo negativo, este diodo actúa como un circuito abierto. Al actuar el diodo como un circuito abierto, pues evidentemente no circula corriente por la resistencia de carga, y por lo tanto el voltaje es igual a cero. Entonces básicamente el lóbulo negativo o el semiciclo negativo queda eliminado o no pasa a la resistencia de carga, porque el diodo en ese instante, durante ese tiempo, está actuando como un circuito abierto. Luego vuelve otra vez y pasa al semiciclo positivo, y entonces otra vez el diodo se cierra, y así empieza a pasar otra vez la señal positiva. Básicamente esto es un rectificador de media onda. ¿Por qué de media onda? Porque la mitad de la señal, ustedes saben que una señal tiene un periodo específico. En este caso lo estamos poniendo generalizado de 0 a 2pi, y el hecho es que solo la mitad de la onda pasa, la mitad positiva. La negativa no se ve reflejada. Eso es un rectificador de media onda. También hay otros rectificadores que son los rectificadores de onda completa, cuyo circuito les estoy mostrando aquí en el centro. Entonces tenemos más o menos la misma situación: una fuente de voltaje de corriente alterna nombrada BP, la estamos llamando BP, y a la salida del transformador tenemos un voltaje BS, que no necesariamente es igual a BP, pero lo que sí es que es también una señal de corriente alterna igual que esta, solo que la magnitud sería diferente. De todos modos, el hecho es que lo que tenemos aquí en BS es una señal de corriente alterna. Entonces, en el semiciclo positivo, miren cómo se ve aquí en el lado, en este circuito izquierdo, miren cómo se ve el semiciclo positivo. Cuando el semiciclo es positivo, miren que de este lado hay un voltaje positivo y de este lado hay un voltaje negativo. Por lo tanto, este diodo T1 actuará como un cortocircuito. La corriente circulará por el diodo 1, pasa por la resistencia, miren que pasa de arriba hacia abajo, y luego sigue por el diodo 2, que también se estará comportando como un cortocircuito, y regresará a la fuente, que es esta de aquí. Eso ocurre en el semiciclo positivo, donde D1 y D2 son los diodos que entran en cortocircuito. D3 y D4 en el semiciclo positivo actuarán como un circuito abierto.
Ahora bien, miren en el semiciclo negativo, entonces el positivo está aquí abajo y el negativo está aquí arriba. Entonces, como el positivo está aquí abajo, dense cuenta que al ser positivo aquí, este diodo se abre, pero el diodo 3 se cierra. Entonces la corriente vuelve y a través de la resistencia circula, vuelve y pasa por D3 y va a la resistencia a través de arriba hacia abajo y retorna por D4 hacia acá, hacia el negativo de la fuente. Claro, otra vez semiciclo negativo. Entonces es cuando se ve este circuito que está aquí, donde lo que están actuando como cortocircuito son D3 y D4, D1 y D2 quedan abiertos. Entonces este es el funcionamiento de este circuito en el semiciclo positivo D1 y D2 y en el semiciclo negativo D3 y D4, haciendo que la corriente en este circuito siempre circule de arriba hacia abajo. Por lo tanto, la polaridad se va a mantener positivo arriba y negativo abajo, sea en el semiciclo negativo o sea en el semiciclo positivo. Otro circuito muy común para hablar de rectificadores de onda completa es cuando se tiene un transformador de derivación central. Entonces, cuando tenemos un transformador de derivación central, tú puedes tener nada más dos diodos. Entonces tienes en esta parte de arriba un diodo apuntando hacia la resistencia, con el ánodo hacia el transformador y el cátodo hacia la resistencia, y otro diodo de 2 en el otro extremo del transformador, también el ánodo al transformador y el cátodo a la resistencia. La resistencia va en la derivación central. Entonces, en este sentido, lo que ocurre es que estará positivo aquí arriba y negativo aquí abajo cuando estamos hablando del semiciclo positivo. Entonces, como está positivo arriba, el diodo 1 se activa. Al activarse el diodo 1, circula la corriente hacia acá y se darán cuenta entonces que hacia acá no podrá circular, porque entonces este va a actuar como un circuito abierto y la corriente circula aquí. Entonces básicamente la corriente circula por esta malla de aquí arriba. En la resistencia estaría circulando de derecha a izquierda. Eso en el semiciclo positivo, como lo muestra el circuito que está aquí a la izquierda. En el semiciclo negativo ocurre lo contrario. Y miren que el positivo en este caso va a estar abajo y el positivo va a estar abajo y el negativo va a estar arriba. Entonces el diodo 2 es el que se va a actuar como cortocircuito y el diodo 1 va a actuar como circuito abierto. En ese sentido, la corriente circulará en este lazo de abajo y otra vez a través de la resistencia estará circulando de derecha hacia izquierda, gracias a que el diodo 2 está cerrado. Entonces eso es siempre manteniendo, ya sea en el semiciclo positivo ya sea en el semiciclo negativo, en la resistencia más se mantiene una polaridad positivo a la derecha y negativo a la izquierda, siempre en todo momento. Entonces miren que los rectificadores de media onda funcionan dejando pasar el semiciclo positivo, pero el semiciclo negativo no lo anulan, sencillamente lo voltea hacia arriba, quedando como en la gráfica, en esta figura de tiempo de abajo. Entonces miren que el voltaje de entrada a veces es una señal senoidal, pero el voltaje de salida es una señal donde el lóbulo negativo se voltea hacia arriba quedando positivo, diferente aquí al rectificador de media onda, que el lóbulo negativo sencillamente se elimina, es como si lo borrara. Aquí en el de onda completa no lo borra, lo voltea hacia arriba, haciendo que siempre sea positivo. Entonces estos son los rectificadores de media onda y de onda completa. ¿Cuál es la única diferencia? La única diferencia es que el rectificador de media onda elimina el lóbulo negativo y el rectificador de onda completa hace pasar todos los lóbulos, pero volteando los negativos a positivos. De esa manera, la mayor cantidad de energía, el más eficiente, por decirlo de alguna manera, es el rectificador de onda completa. Obviamente se necesitan más circuitos, más diodos, pero igual, ¿cuánto cuesta un diodo? No es mucho, entonces es lo que normalmente uno hace. Bueno, claro, en circuitos pequeños, ¿no? Pero entonces esto funciona bien, hace bien su trabajo. Y este es el rectificador de onda completa. Entonces tenemos rectificadores de media onda y rectificadores de onda completa. Ahora, recuerden que lo que les decía, el objetivo es ver cómo
se puede llegar desde una señal de corriente alterna a una señal de corriente directa. En este momento ya no la tenemos como corriente directa, podríamos decir que la tenemos rectificada, pero no corriente directa. Corriente directa sería como por ejemplo aquí en la gráfica grande cuando dice voltaje promedio o de corriente directa, miren que es una línea recta, es un voltaje constante en el tiempo, pero todavía no hemos llegado a eso, apenas la tenemos una señal rectificada. ¿Cómo podemos ir mejorando eso? Empezamos por ejemplo aplicándole un filtro para los rectificadores, y entonces noten, aquí les voy a mostrar el circuito más básico de filtros, que es el de capacitor, poniendo un capacitor en paralelo con la resistencia de carga. También hay un circuito para usar con inductores, pero ese circuito por lo menos en las aplicaciones básicas no se utiliza. Entonces vamos a hablar en las aplicaciones más básicas, y en las más básicas lo que tú haces es poner un capacitor en paralelo. Noten que está el mismo rectificador. Aquí pusimos por ejemplo un rectificador de onda completa, pero hubiéramos podido poner un rectificador de media onda. El hecho es que la señal de salida, el voltaje de salida, ya no va a ser este voltaje rectificado como se ve aquí en la línea punteada, sino que va a ser este voltaje que se ve aquí y que solemos llamar un voltaje rizado. ¿Por qué? Porque ya entonces el voltaje intenta sostenerse gracias a que el capacitor no permite que el voltaje se caiga, o trata de impedir que el voltaje se caiga, porque de todos modos como durante este instante de tiempo, durante este ciclo de tiempo, de hecho el tiempo T2, la fuente no puede entregar el suficiente voltaje, el capacitor es el que está tratando de mantener el voltaje, pero ¿cómo va a hacer para mantener el voltaje? Pues tiene que entregar corriente, lo que hace que ese voltaje se vaya cayendo. Si la resistencia de carga no estuviera, entonces él se iría hasta B máximo y se mantendría ahí constante en B máximo. No se descargaría porque no hay una resistencia que lo descargue, pero obviamente uno tiene que tener una resistencia de carga, entonces por esa razón el voltaje se va cayendo, y entonces ya no tenemos un voltaje de salida rectificado, sino que tenemos un voltaje que uno suele llamar rizado. Ahora, ¿qué tan rizado? ¿Qué tan grande es ese voltaje? ¿Qué tan pequeño es? ¿O qué tan grande es? Depende del valor de la capacitancia. Pues como eso depende del valor de la capacitancia, hay unas ecuaciones que te permiten a ti calcular todo lo que tú necesites saber sobre ese voltaje de rizado. Entonces hablemos de sus valores. El primer valor, que me parece es uno de los más importantes, es el voltaje de rizo pico a pico. Entonces el voltaje de rizo pico a pico, la R es por rizo y la doble P es porque es de pico a pico. ¿Qué significa de pico a pico? Que es básicamente el voltaje que hay entre este valor máximo y este valor mínimo. Eso es el voltaje de rizo pico a pico. Ahora, si tú en el circuito conoces el valor máximo, el B máximo, conoces la resistencia de carga, la capacitancia y la frecuencia, tú puedes calcular ese voltaje de rizo. Lo interesante es que los cálculos ya están hechos para cuando tú uses un rectificador de onda completa o un rectificador de media onda. Noten que la única diferencia es este 2. O sea, el rectificador de media onda, el voltaje de rizo pico pico es el doble que si usáramos el rectificador de onda completa. Pero noten que todos estos parámetros se supone que se conocen, porque bueno, tú conoces el voltaje de la fuente, entonces como tú conoces el voltaje de la fuente, tú conoces BM. Además obviamente también conocerás la frecuencia, y si tienes pues el circuito, entonces tienes R y tienes capacitancia. Por lo tanto, este voltaje de rizo pico a pico se calcularía con esta ecuación. Recuerden, el voltaje de rizo pico a pico no es más que la diferencia entre el voltaje máximo y el voltaje mínimo en esa señal de voltaje rizada que está ahí. Otro valor importante es el valor RMS de esa señal rizada. Entonces, el voltaje RMS, miren que se puede calcular a través del voltaje de rizo pico a pico, sencillamente dividiendo entre raíz de 2, o que es lo mismo. Miren que es casi que la misma ecuación, BM sobre 2FRLC.
Mira aquí que sería entonces 4 raíz de 2 FRLC. Es básicamente la misma ecuación. Pero entonces ese es el voltaje de rizo pico a pico. Ese es el voltaje de rizo pico a pico. Y miren que cuando sería para rectificador de media onda no divides entre 4, sino que divides entre 2. Ese sería el voltaje RMS. El voltaje RMS. Es muy importante que ese voltaje RMS se pueda calcular o que lo puedan tener, al igual que el voltaje de rizo pico a pico. Son dos valores que uno tiene que conocer de esta señal rizada para poder hacer cosas más adelante. Al igual que este B máximo, que sería BM, y este B mínimo, pues que pues bueno, si conozco el voltaje de rizo pico a pico y conozco el B máximo, puedo calcular BM, ya que sé que el voltaje es el voltaje de rizo pico a pico es la diferencia de esos dos voltajes. Además del valor pico a pico y el valor RMS, también es importante el voltaje promedio. El voltaje promedio no es más que, por decirlo, valga la redundancia, es como si yo tuviese una sumatoria de todos esos valores de voltaje en cada instante de tiempo y lo dividiera entre el tiempo, y ustedes saben que eso se puede calcular a través de una integral. Entonces el voltaje promedio, que es como si fuese el voltaje de corriente directa, ojo que no es lo mismo que el voltaje de RMS, se puede calcular con esta ecuación que está aquí. Miren que también es muy interesante, es el voltaje de rizo, el voltaje máximo menos el voltaje de rizo pico pico entre 2, o teniendo todos los parámetros del circuito se puede calcular también a través de todos los parámetros del circuito con esta simple ecuación. Lo mismo, rectificador de onda completa arriba, rectificador de media onda abajo. Además existe un parámetro que se le suele llamar el factor de rizo. El factor de rizo no es más que la relación que hay entre el voltaje RMS y el voltaje promedio, o el equivalente en DC de ese voltaje de rizo. Entonces esto nos calcula algo así como qué tanto de ese voltaje promedio está rizándose. Entonces, por decirlo de alguna manera, si el factor de rizo es del 10%, quiere decir que la señal está a este nivel de DC, que se calcula aquí, variando 10% arriba y 10% hacia abajo. Lo mismo, es como si tuvieses el voltaje máximo, el voltaje mínimo a través del factor de rizo. Entonces, estos parámetros son importantes: voltaje de rizo pico a pico, voltaje RMS, voltaje promedio y factor de rizo. Son muy importantes cuando estamos hablando de rectificadores. Es necesario uno poder calcular todos esos parámetros y tener claro pues qué significan esos parámetros también. Entonces, hasta aquí hemos tenido ya una señal que inicialmente era de corriente alterna, luego ya era una señal rectificada, ahora ya es una señal rizada. Y dense cuenta de un detalle muy interesante: la magnitud de la diferencia entre el voltaje máximo y el voltaje mínimo, o sea, el voltaje de rizo pico a pico, es inversamente proporcional a la capacitancia. Eso quiere decir que entre más grande sea la capacitancia, menos se cae el voltaje que está aquí. Incluso dense cuenta que también es directamente proporcional a la resistencia de carga. Entonces ponte tú que no tenemos resistencia de carga. Si no tenemos resistencia de carga, entonces RL es igual a infinito. Un valor entre un valor infinito es igual a 0. Es decir, si no tenemos resistencia de carga, el capacitor no se puede descargar, por lo tanto el voltaje de rizo pico a pico sería igual a 0, al igual que el voltaje RMS sería igual a 0. Sin embargo, dense cuenta que el voltaje DC no sería igual a 0, sería igual a BM. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si nosotros no tenemos resistencia de carga, entonces el voltaje de corriente, el voltaje de promedio o de corriente directa va a ser igual al voltaje máximo de la señal de salida, y los valores de corriente de rizo van a ser iguales a 0. Por lo tanto, incluso también el factor de potencia, el factor de rizo va a ser igual a 0.
porque el voltaje RMS va a ser 0. De 0 sobre un valor de DC da 0. ¿Sí es claro? ¿Qué querría decir eso? Que de ese voltaje promedio no hay oscilaciones, es una línea rectecita. Cuando tú tienes una señal de DC, puramente DC, no tienes factor de rizo. Esa es la parte importante que hay que entender, o la conclusión importante que hay que tener de estas ecuaciones. Que eso es lo que le queremos llevar. Nosotros queremos llevar a una señal totalmente recta, no a un voltaje rizado. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? Pues entonces utilizamos una regulación Zener. Dense cuenta que mi resistencia de carga ya no la pongo en paralelo con el capacitor, sino que antes de la resistencia pongo una resistencia RS y pongo un diodo Zener. Este diodo Zener es el que va a estar conectado en paralelo con la resistencia de carga. Ahora, lo interesante de los diodos Zener es que si yo los polarizo en directa, entonces ellos actúan como si fuese un circuito abierto. Pero si los polarizo en inversa, ellos no actúan como si fuese un circuito, cuando los polarizo en directa, ellos actúan como un circuito cerrado. Pero cuando los polarizo en inversa, ellos no actúan como si fuese un circuito abierto, sino que actúan de tal manera que el voltaje entre sus terminales se mantenga constante. De esa manera, yo esta señal rizada puedo terminar convirtiéndola en una señal totalmente regulada B0, como está aquí. B0 va a ser igual al voltaje Zener y va a ser una señal totalmente regulada. Evidentemente, esa señal B0 tendrá que ser menor que el voltaje del capacitor, que el voltaje mínimo de rizo. Por supuesto, o sea, no es posible que el Zener te dé un voltaje mayor a ese voltaje mínimo de rizo, porque pues de dónde saque ese voltaje, si me hago entender. Entonces no es posible calcularlo. Entonces el diodo Zener actuará como una resistencia variable cuando está polarizado en inversa, y el valor de esa resistencia variable dependerá de la corriente Zener y será tal que siempre se mantenga entre las terminales del diodo Zener un voltaje constante. Entonces tú tienes diodos de diferentes valores, de diferentes referencias, y cada diodo depende de su valor de su valor Zener. Entonces, por ejemplo, tú tienes diodos como los Zeners 1N47 XXA. Este, por ejemplo, va del de 1N4728 al 1N4752. Entonces noten que estos diodos, dependiendo de su referencia, es el voltaje Zener. Entonces el 4728 te da exactamente 3.3 voltios entre sus terminales cuando es polarizado en inversa, y el 4752, por ejemplo, te da 33 voltios. De esa manera tú puedes mantener unos diodos Zener. Si tú quieres, por ejemplo, una fuente de voltaje de 5 voltios, tienes un 4733 que te da exactamente 5.1 voltios. O si la quieres de 3.3, usas un 4728 que da 3.3. O por ejemplo, quieres 10 voltios. Bueno, busquemos aquí 10 voltios y eso es el 4740. Ahora, importante entender en la hoja de datos de un diodo Zener, miren este detalle importante. La bandita de color es la que determina cuál es el cátodo. Entonces en este diodo que está aquí, miren que la bandita está dibujada de este lado, por lo tanto este es el ánodo y este es el cátodo. ¿Sí? Entonces, además de eso, este es un diodo Zener de 1 vatio de potencia, es decir, lo máximo que este diodo puede disipar es 1 vatio de potencia. ¿Cómo funciona eso? Pues sencillo. Si yo tengo un voltaje, el voltaje del diodo Zener, él también tendrá una corriente máxima a través de la cual él puede trabajar como diodo Zener. Entonces esa corriente máxima tendrá que ser tal que no supere 1 vatio, porque si supera 1 vatio el diodo se daña. Entonces ponte tú, miren que para el diodo 4728, entonces la corriente máxima Zener es 276 miliamperios. Si ustedes hacen cálculos, 276 miliamperios por 3.3 voltios les va a dar casi 1 vatio.
muy cercano a un vatio, y ese es el punto. Entonces este diodo Zener no puede disipar más de un vatio, y él está pensado para poder entregar, dependiendo de su referencia, entre sus terminales, cuando es polarizado en inversa, como un diodo regulador de voltaje. Entonces cuando él trabaja como regulador de voltaje, entonces él puede funcionar como regulador. De esa manera tú tienes aquí inicialmente en BP una señal de corriente alterna, en BS la misma señal de corriente alterna, pero con una magnitud mayor o menor dependiendo de la relación de vueltas del transformador, pero es exactamente la misma señal de corriente alterna. A la salida del transformador, a la salida del rectificador, tú tendrías una señal rectificada como se ve esta línea punteada que está aquí, si no tuvieses el capacitor. Cuando pones el capacitor en paralelo, entonces esa señal rectificada pasa a ser esta señal rizada que se ve aquí arriba, que tiene un valor máximo que sería el máximo del voltaje y tenía un valor mínimo que sería el mínimo dependiendo de los valores de las capacitancias, y también obviamente eso nos permite calcular los valores de rizo. Ahora, después del capacitor y se pone la resistencia, y aquí en las terminales del diodo polarizado en inversa, dependiendo del diodo uno puede tener un voltaje de salida. Ese voltaje de salida es el que te permitiría poder tener una regulación. Bueno, esto es básicamente regulación Zener, que es básicamente poner esta resistencia y este diodo Zener o en inversa en paralelo con la fuente. Pero antes de eso hay que hacer un filtrado que se hace con este capacitor, y antes de eso hay que hacer una rectificación. De esa manera tú puedes básicamente construir una fuente de voltaje DC a través de una señal, a partir de una señal AC. Esto es básicamente la teoría o la parte teórica de cómo funciona una regulación Zener. Y pues bueno, esto fue todo por ahora.